Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. Pues de nuevo aquí con ustedes en este pequeño programa del filo de la semana. Vamos a empezar este programa con el 1 de mayo. Fue el primer día de la semana que va a concluir, está concluyendo estos días. Miren, el 1 de mayo, todos saben, es un día de respeto, recuerdo de los derechos del mundo obrero y algo que en todos los países del mundo se celebra, ¿verdad? Es decir, incluso en la mayoría de los países es feriado, ¿verdad? Y la gente tiene la oportunidad de salir, hacer sus reivindicaciones. Siempre es algo positivo, ¿verdad? Siempre se busca la unión en el mundo obrero. Aquí salieron divididos, unos más progubernamentales, otros más antigubernamentales, pero el ideal sería salir juntos y que tuvieran la capacidad de debate sobre los problemas específicos del mundo obrero aquí. En la manifestación del 1 de mayo salieron, en la más crítica, salieron muchos aspectos, en la otra coincidieron en algunos aspectos, ¿verdad?, de derechos laborales, pero salieron muchos aspectos diversos, ¿verdad?, es decir, no solamente los derechos laborales del trabajador, el coste de la vida, la necesidad de mejorar el salario mínimo, etcétera, sino también toda esta problemática que afecta a la sociedad civil en tantos aspectos. Los familiares de los presos del régimen que piensan que muchos de sus familiares están injustamente detenidos, se manifestaron también. Las mujeres que se sienten relegadas dentro de sus derechos en la sociedad, no solamente los laborales, sino también otros, pero en muchos aspectos los laborales, es propio de esa marginación de la mujer, por ejemplo, el que haya menos mujeres jubiladas que varones, ¿verdad? Y que las jubilaciones de las mujeres sean más pequeñas en promedio de las de los varones. Algo pasa ahí con respecto a la marginación de la mujer, y es lógico que la mujer proteste y que exija que se respete la misma dignidad. Entonces hubo múltiples protestas, muy diversas, pero interesantes en el sentido en que nos pueden ayudar a hacer un proyecto de nación donde se trabajen todos los problemas. Evidentemente, a veces a la hora de trabajar problemas hay que darles más importancia a uno porque es más universal, porque es más grave, etcétera, etcétera, que a otros, ¿verdad? En tiempo de pandemia era lógico que se le diera más importancia a la curación de la pandemia o a la respuesta a la pandemia que a otros problemas que eran menos graves que la pandemia. Pero hay que tener siempre una lista, es decir, en que no queden cosas desplazadas u olvidadas. Porque si olvidamos y desplazamos derechos de la gente, evidentemente el mundo de los derechos, el mundo de la dignidad humana, etcétera, no crece adecuadamente ni se desarrolla el país de un modo equitativo, igualitario, etcétera, ¿verdad? Entonces, este tipo de manifestaciones en conjunto son muy positivas si las sabemos aprovechar. Si las vemos como pura protesta y que son ganas de fregar de los que protestan, entonces estamos cometiendo un error, ¿verdad? Y estamos cometiendo un error porque la gente reclama sobre sus necesidades. Y las necesidades es algo que hay que cubrir. Y algo que tiene que cubrir la gente con su esfuerzo, pero el Estado también con sus estructuras y con su inversión en la gente. Eso es evidente y es importante. Con respecto al mundo del trabajo, ya que estamos hablando a partir del 1 de mayo del mundo del trabajo, han salido también una serie de noticias sumamente preocupantes, sobre todo en el tema del empleo. El Salvador siempre ha sido un país con unos datos curiosos, ¿verdad? El desempleo en el país ha sido siempre muy bajo, el 7% de desempleo. ¿Pero por qué razón? Porque cuando la gente le preguntan en las encuestas, ¿usted trabaja?
todo el mundo dice que sí, y que además es cierto que todo el mundo trabaja. Solamente algunos profesionales que están desempleados, que son de clase media generalmente, dicen, fíjese que no tengo trabajo, ¿ah? Entonces se apuntan en el lado de los desempleados. Pero todos los que tienen lo que se llama subempleo dicen que tienen trabajo, ¿verdad? Y que trabajan. Y entonces no figuran en el desempleo, ¿verdad? Pero cuando el desempleo, que es bajo en el país y que ha seguido bajando durante este año pasado, cuando ya se pregunta por el desempleo, resulta que el desempleo casi llega al 50% en el país. Miren, los campesinos que a veces trabajan más de las 8 horas, pero no reciben lo suficiente, mucho menos que el salario mínimo al año, el salario mínimo de todo el año no lo reciben, digamos, el equivalente al salario mínimo de todo el año. Entonces, se considera subempleo mucho del trabajo en el campo, aunque trabajen incluso en ocasiones más horas que el que trabaja en una fábrica. Pero es subempleo muchas veces porque no rinde económicamente lo que debería rendir, ¿verdad? Básico. Y en otros el comercio informal es desempleo, es subempleo, etcétera. Que tengamos en el subempleo a casi la mitad de la población económicamente activa del país es un problema grave y un problema de desarrollo. Es decir, un país a puro desempleo no se desarrolla. Eso es más que evidente y es un problema que hay que enfrentar. Yo creo que a veces no se enfrenta, la protección social no alcanza a la gran mayoría, bueno, a los subempleados no les alcanza. De hecho, la protección social cubre entre un 25 y tal vez un 30% de la población. Hay visiones un poquito más negativas que hablan del 20-25%, pero es muy insuficiente. La protección social debería cubrir a todo el mundo del trabajo y a todas las personas, ¿verdad? Entonces, ahí hay un problema fuerte con el subempleo, ¿verdad? Es decir, que ha llegado solo a nivel urbano al 40%. Si le añadimos el subempleo agrícola, las cosas aumentan todavía, ¿verdad? Es decir, esto se pone más crítico de cara a este año porque los alimentos se han encarecido y en particular en El Salvador con el fenómeno de la Niña, que promete sequías en El Salvador, no solamente los insumos agrícolas han encarecido, sino que también la producción puede ser menor si la sequía es fuerte. Entonces, subempleo, alimentos, costo de la vida, son temas que hay que enfrentar y que hay que enfrentar pronto, ¿verdad? Es decir, este es tal vez el tema como más importante de esta semana que se abrió con el 1 de mayo. También es importante otros datos que han ido surgiendo. Hoy los medios se preocupan más por los privados de libertad, la gente encarcelada. Ojalá se preocuparan siempre, ¿verdad? Es decir, yo creo que ahora se preocupan más por razones políticas, pero porque antes se preocupaban mucho menos, ¿verdad? Por los presos. Los presos son siempre una parte de la ciudadanía a la que hay que atender y a la que hay que procurar que se corrija, es decir, que se rehabilite, como usamos en el término en la Constitución. Yo creo que es muy importante. Hoy se está dañando a mucha gente, privándola de la libertad, sin tener pruebas suficientes para decidir que la persona es culpable. De hecho, están soltando, hace poco soltaron a un grupo de 23 personas, jueves o viernes, ¿verdad? Soltaron a 23. Evidentemente, son cantidades grandes y personas que han estado meses en la cárcel, que no es que la detienen ayer y la sueltan hoy porque no hay pruebas contra ella, sino que ellos demuestran su inocencia, a veces con mucho costo, teniendo que andar sacando solvencias, recomendaciones, certificaciones de trabajo, certificaciones de comportamiento en el trabajo. Sus familiares gastan dinero en abundancia para tener que demostrar la inocencia, que además no hay ninguna prueba de culpabilidad y se les retiene presos
por sospecha nada más. Eso no puede ser, ¿verdad? Es decir, está bueno que los medios hoy lo toquen y que se preocupen también por la realidad de hacinamiento y la realidad de una vida difícil en las cárceles. Evidentemente, el castigo es la privación de libertad. No hay por qué añadirle nuevos castigos al castigo que impone la ley. El funcionario no puede ir ni debe ir más allá de la ley, ¿verdad? Aunque le moleste o le indigne o lo que sea el delito cometido, pero si el delito cometido tiene solo pena de privación de libertad, no hay que golpearle, no hay que quitarle el alimento, etcétera, etcétera. Bien, ese es otro tema importante que ha salido en los medios y hay también un par de cositas que son importantes, creo yo. Están diciendo también los medios que está creciendo el número de casos de niños con gripe. Miren, la gripe en general no es una enfermedad grave, pero sí puede evolucionar hacia neumonías. Y la neumonía es una de las mayores causas de mortalidad, tanto en niños pequeños como en adultos mayores. Es decir, el tener vacunas, el gobierno ha demostrado con la pandemia que podía brindar vacunas adecuada y rápidamente a la gente. Bueno, pues en la gripe, aunque no sea grave, ciertamente hay mucha más facilidad de conseguir las vacunas y deberíamos tener vacunas pronto para enfrentar el problema y que no se nos vaya de la mano, no empiece a causar una mortalidad que no deseamos ni en los adultos mayores, ni mucho menos en los niños, ¿verdad? Que como digo, si hay una evolución de la gripe hacia la neumonía, puede ser mortal, como lo dicen las estadísticas del propio gobierno. Entonces, el tema de salud es importante. Y fuera hemos visto cómo matan a 5 hondureños, ¿verdad? Por una razón absurda que pide que, miren, no disparen aquí al lado de mi casa porque asustan a los niños. Y empiezan a matar adultos y niños, ¿verdad? El desarme en Estados Unidos es necesario, también en nuestro país. Se ha avanzado en el desarme, pero todavía quedan muchas armas en manos particulares. Eso hay que terminarlo. Bueno, pues este es un poco el resumen. Ojalá en el mundo del empleo, que es el mundo de la realización personal y del salario digno, avancemos en el país. Muchas gracias. Al filo de la semana.